Bonjour, mon ami. ¿Cómo ça va? ¿Ça va bien? ¿Cómo va? Mi nombre es Ariel y hoy, en Por si no lo sabías, voy a contarte un poco sobre el perfume. El mejor perfume es el que dejas en mi piel. La palabra perfume proviene del latín perfumare. Per significa por y fumare a través del humo, en referencia al humo aromático que desprendía la madera al ser quemada. Ya el hecho de quemar madera viene de las épocas de la edad de piedra, que lo hacían para complacer a los dioses. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, cuéntase que ellos fueron los inventores del perfume. Los primeros testimonios de esto data de 3500 años antes de Cristo. Fue gracias a un descubrimiento arqueológico en una excavación en la antigua Mesopotamia, en la tumba de la reina Yubab de Sumeria. Ahí fue encontrado un frasco y una cuchara donde se guardaba la pintura de labios. Desde entonces se sitúa como el primer hallazgo de perfumes y cosméticos en la civilización. Y hablando de sumerios, si no sabes quiénes fueron, te cuento que ya hice un videíto hablando sobre ellos y lo puedes encontrar en la lista de reproducción de Por si no lo sabías en mi canal. Y de paso suscríbete. Bueno, además de esos hallazgos, fue encontrada una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme datada del año 1200 a.C., donde se mencionaba a Taputi Belatekalim. El título Belatekalim se refiere a la supervisora de un palacio. Ella era una fabricante de perfumes que desarrolló el primer alambique de la historia. El alambique era un aparato utilizado para la destilación de líquidos que se usaba para producir los perfumes, medicinas y para extraer el alcohol que procedía de las frutas fermentadas. En la inscripción sobre esta tablilla, además del nombre de Taputi, se cita a otra persona cuyo nombre está borrado y se cree que era ayudante de la primera. Taputi y su ayudante son consideradas las primeras químicas que existieron, o sea, las primeras de las cuales existe un registro. En esta época el perfume se utilizaba, además del uso personal de las personas adineradas, para ofrendas religiosas. Para fabricar sus lociones, estas mujeres usaban flores, aceites, mirra, bálsamo, entre otras cosas. Los sumerios fueron quienes inventaron el perfume, pero los egipcios lo pusieron de moda. Estos fueron los primeros en perfumarse con regularidad. De hecho, Cleopatra era una gran fan del perfume. Cleopatra, la reina del día. De Egipto pasó a Grecia y de Grecia pasó a Italia. Desde Italia, la famosa Catalina de Medici y su familia fueron los encargados de llevar la perfumería a suelo francés. En Francia se crean gremios de perfumeros y se mejora la extracción y destilación y es donde nace el arte de la perfumería. Al principio fue auspiciado por la corte de Luis XV. En esa época no se bañaban mucho y para disimular el mal olor se ponían perfume a dos manos. En el palacio también era famoso el hecho de que los criados llenaban de perfumes, de distintos perfumes a las palomas y durante las fiestas las mandaban a volar y éstas esparcían los aromas por donde volasen. Onda, desodorantes de ambiente móviles. Tiempo después, gracias a Napoleón, la perfumería fue llevada fuera de la corte y para el mundo entero. En el siglo XIX aparecieron las grandes marcas de perfumería y aprovechando la química moderna empezaron a colocar en sus fragancias olores sintéticos y esos son los perfumes que conocemos hoy en día. La diferencia entre eau de toilette, eau de cologne y eau de parfum, va a estar escrito para que entienda porque mi acento francés estamos en el horno. La diferencia de estas tiene que ver con el grado de concentración en las esencias en su composición, lo que marca tanto su duración como su intensidad. Uno de los ingredientes más cotizados en la elaboración de los perfumes es el ámbar gris, que es una secreción bilar que se produce en los intestinos de los cachalotes, de las ballenas. ¿Alguna vez te encantó el perfume de una persona? ¿Te lo pusiste y en tu cuerpo no olía igual? Esto tiene que ver con que cada persona tiene un olor corporal diferente, personal, propio. La química y el pH de tu piel, el sudor, la transpiración, el medio ambiente y hasta tu dieta alimenticia pueden alterar el perfume. En 1994, CK1 de Calvin Klein
Fue el primer perfume unisex lanzado al mercado y el más vendido del mundo. De chapa te cuento que existe un perfume con ADN de Michael Jackson. ¿Te gustaría oler como él? La empresa My DNA Fragrance asegura haber usado los códigos genéticos de un cabello del cantante para generar su aroma. Pazzesco. Y con esto hemos llegado al final. Si te gusta perfumarte, hacelo, pero no olvides bañarte. Es muy importante. Y sobre todo para los que bailamos, que muchas veces nos comemos un garrón porque hay cada caso que... Pero bueno, no te olvides del like, compartir el video y muchas gracias. Hasta la próxima. Merci beaucoup.